YouTube de Amezquita. La herramienta está configurada para que solo los moderadores tengan el micrófono abierto. Los asistentes pueden realizar preguntas a través del chat. Estas serán respondidas finalizando la sesión en un espacio designado para esto. Le doy paso a Viviana Amezquita, gerente general de la firma. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por su puntualidad. Para nosotros es un gusto. La sesión de hoy hemos trabajado en hacer un análisis general al proyecto de ley que ha presentado el gobierno entrante de reforma tributaria y la idea de esta sesión es compartir con ustedes lo que estamos viendo que es la intención del gobierno en cuanto a reforma tributaria y lo que describe este proyecto en su generalidad. Hemos distribuido la charla en dos capítulos grandes, uno con lo que tiene que ver con impactos de personas jurídicas y después vamos a pasar a personas naturales porque si bien todos tenemos un rol en este momento laboral por el cual necesitamos entender el impacto de esta reforma, todos además vamos a estar muy impactados por las decisiones que el gobierno pretende tener con respecto a personas naturales. Así que sin más preámbulos, pues vamos a estar entre John y yo compartiendo con ustedes nuestras impresiones y en la medida de lo posible, si tienen alguna pregunta, háganosla saber por medio del chat. Como ustedes se pueden imaginar, pues esto es hasta ahora el proyecto que presentó el gobierno que estará sujeto a discusión en el Congreso y por lo tanto es difícil para nosotros poder precisar muchos detalles que todos quisiéramos saber, pero si vemos que podemos hacerlo, pues con el mayor de los gustos. Le dejo la palabra a John para que entonces arranquemos con el análisis de impacto para personas jurídicas, John. Perfecto, muy buenos días para todos. Deseándoles obviamente un excelente día. Muy bien, Vivian, tal cual como lo mencionas, esta reforma tributaria para el año 2022, que trae claramente impactos para personas jurídicas y personas naturales que vamos a ver posteriormente, pues también trae cambios importantes y que vamos a ver posterior. Entonces, para el caso de personas jurídicas, la tarifa general se mantiene claramente. No sucede lo mismo para instituciones financieras en el sentido de que, si bien la reforma del año 2021, cierto que la ley 2155 nos hablaba de una temporalidad de la sobretasa a nivel de los 3 puntos porcentuales que se tenían que adicionar a las instituciones financieras, pues claramente este proyecto de reforma lo que está pretendiendo es dejarlo de forma permanente para este tipo de actividades, ¿no? Las actividades financieras. Adicionalmente, para efectos del impuesto sobre la renta, en cuanto a lo que hablamos en tarifas, existían anteriormente unas tarifas diferenciales para ciertas actividades. Actividades que, si bien estaban catalogadas dentro de las tarifas diferenciales del 9% o el 2%, pues estas pasaron a ser grabadas al 35%. ¿Como cuáles de estas? Sectores tales como, o actividades tales como servicios hoteleros y el ecoturismo, el tema de empresas editoriales y de personas jurídicas cuya actividad, pues, tuvieran el tema de edición de libros y revistas, folletos, temas de servicios hoteleros construidos y remodelados. Acordemos que teníamos una serie de exención a nivel de o esas tarifas diferenciales se contemplaban o siempre y cuando se cumplieran ciertos requisitos. También los rendimientos generados por la Reserva de Estabilización constituidos por las sociedades administradoras de fondos de pensiones. Y, por ejemplo, cuando hablábamos del 2%, que eso fue la ley, si mal no recuerdo, fue la 2133 del año 2021, pues el Servicio de Transporte Marítimo Internacional pues contemplaba una tarifa diferencial del 2% y ya con este proyecto de ley que está en curso ante el Congreso, ¿cierto? Pues claramente convierte esta tarifa al 35% para este tipo de servicios. Entonces es importante que de pronto tengamos en cuenta este tipo de cambios, más que todo este tipo de sectores o actividades, ¿cierto? Para poder realizar una planeación y claramente tener en cuenta estos cambios, ¿no? Posteriormente, pues sobre el impuesto de renta en gastos deducibles, pues tenemos lo que es el 50% del impuesto de industria y comercio pagado, que ya, como bien sabían anteriormente, y bajo la reforma tributaria que teníamos del 18 y 19, que fue la reforma del 2016 y posteriores, ¿cierto? Pues este proyecto de ley lo que contempla es que va a dejar de ser un impuesto descontable, ¿cierto? O el pago ICA, el 50% se tomaba como un descuento a nivel del impuesto y que todo va a ser tratado como una deducción. Estas implicaciones claramente, no sé si recuerdan y de pronto si lo tenían claro, y es que
nos permitía que el 50% del ICA pagado sea dentro del periodo, ¿cierto? Dentro del periodo grabable que estuviera pagado efectivamente, pues lo podíamos tratar como un descuento, es decir, lo que va dentro o disminuye el impuesto a cargo claramente, ¿cierto? Y lo trata como un gasto deducible que lo que hace es que lo somete a la renta líquida. Entonces, esto es un punto importante que es lo que trae este proyecto de reforma del año 2022. Adicionalmente, pues tratan algunos gastos como no deducibles, claramente, ya los menciona la misma norma, aunque para algunos efectos, eh, digámoslo así, para algunas compañías o algunas sociedades, pues este tipo de gastos terminaban siendo no deducibles anteriormente, pues ya la misma reforma lo que está trayendo es taxativamente que este tipo de gastos no serán deducibles independientemente, obviamente, si hace parte o no de la generación de la renta. ¿Y qué sucede con esto? Pues vamos a ver gastos no deducibles claramente como afiliaciones a clubes sociales, que los gastos personales de los socios, accionistas y clientes o familiares, pues claramente ya no van a ser deducibles. El tema de gastos laborales del personal de apoyo en la vivienda, ¿cierto? Para el caso de sectores energéticos como las regalías por explotación de recursos naturales ya no van a ser deducibles. Esto es un punto importante y de bastante impacto a nivel del sector energético. El tema de deducción de inversiones o donaciones a proyectos cinematográficos, que también es importante para el sector obviamente audiovisual. Tema de lo que es la deducción por contribuciones a fondos mutuos de inversión, pues ya no van a ser deducibles. Y pues claramente el tema de las regalías, de ya no deducibilidad de este tipo de explotación de recursos por las regalías, ¿cierto? Ya no van a ser deducibles, pues claramente también cambia la posibilidad de amortizar por línea recta en 5 años las inversiones en estos activos. ¿Listo? También el tema de las nuevas inversiones de aerolíneas para extender operaciones en zonas apartadas, entre otros. Luego, pues, para efectos también a nivel de cambios que trae la reforma tributaria respecto al tema de ganancias ocasionales para personas jurídicas, hay unos puntos importantes que deben evaluar aquellas compañías que, por ejemplo, tienen esos planes institucionales o incluso, pues, aseguran sus empleados y generan esas indemnizaciones de seguros de vida, pues ya las exenciones que traía anteriormente la norma, que estaban limitadas a 12.500 VT, es cierto que todo lo que superara este límite, pues entraba a ser grabado, pues lo que hace la reforma es que está reduciendo estas exenciones y las reduce a 3.250 VTs. Claramente también trae que las sociedades nacionales y extranjeras frente al tema de ganancias ocasionales pasan de ser a hoy, con la reforma tributaria o con el proyecto de reforma tributaria del año 2022, pasan de ser del 10% al 30%. Claramente aquí pues importante mencionar que para el caso de aquellas empresas o entidades extranjeras que pretendían enajenar o vender sus activos, pues tengan una planeación tributaria y piensen en vender sus activos eh, por este añito que viene, ¿cierto? Porque es muy probable que esta ganancia ocasional quede obviamente al 30% y pues obviamente va a afectar lo que es o va a ser una carga impositiva mayor en este caso. ¿Listo? Y lo otro es que las personas naturales extranjeras sin residencia, en este caso por el tema de las inversiones que tengamos o los inversionistas que tengamos, ¿cierto? Pues también en el caso tal de que tengan algunas actividades y quieran enajenar sus activos, como las acciones, un ejemplo, ¿cierto? Pues van a tener claramente también ese cambio y el aumento de lo que es la ganancia ocasional, que pasa de una tarifa del 10% al 30%. Acompañado de eso, John, viene un cambio importante porque además de subirle la tarifa de ganancia ocasional para personas jurídicas, se están eliminando algunos ingresos que no se constituían ganancia ocasional, ¿verdad? Había unos márgenes que estaban exentos, digamos, de ser considerados como ganancia ocasional. Explícanos de qué se trata esto, porque yo creo que a la hora de hacer una planeación tributaria hay que considerar todas las variables, no solamente el cambio de tarifa, sino lo que estaba, los ingresos que no eran considerados ganancia ocasional. Ok, perfecto. Entonces, respecto a eso, existen unos ingresos que claramente eran no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, como podrían ser las utilidades provenientes de la enajenación, ¿cierto? Siempre y cuando el 10% de las acciones inscritas en la Bolsa de Valores colombiana, ¿cierto? Estas son unas utilidades que bajo lo que era el estatuto tributario, la norma nacional,
se contemplaban como ingresos no constitutivos de renta. También fueron eliminados las utilidades provenientes de la negociación de derivados que sean valores y cuyos subyacentes te representaban acciones. Importante el cambio que se está haciendo frente a las sociedades cuyas acciones cotizan en bolsa. Y es que la distribución de utilidades en acciones o la capitalización de esas utilidades que excedan de la parte que no constituye renta ni ganancia ocasional, pues queda eliminado obviamente también este tipo de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia. Y es importante, ¿por qué? Porque al final del día, si bien recordábamos por allá a nivel técnico, encontrábamos un artículo en donde nos permitía que toda la capitalización de estas utilidades pues no era ingreso constitutivo pues, ni de renta ni de ganancia ocasional. En este momento esta reforma plantea que efectivamente este tipo de utilidades que se van a capitalizar y que cotizaban en bolsa pues van a quedar grabadas obviamente bajo el impuesto de renta a la tarifa general, ¿no? Y lo otro es el tema del ingreso obtenido en la enajenación de inmuebles ubicados en áreas de desastre. Obviamente, pues tiene unas connotaciones y temas de requisitos especiales que habrá que tener en cuenta en este sentido, pero también los convierte en ingresos grabados y elimina obviamente el ingreso no constitutivo de renta y ganancia ocasional para este caso. Posteriormente, tenemos también lo que son las rentas exentas, una eliminación de las rentas exentas, ¿cierto? O más bien desaparecen algunas rentas exentas como son los ingresos que reciben los autores y traductores por concepto de derechos de autor, por libros de carácter científico. También tenemos, desaparecen rentas asociadas a la vivienda de interés social. Entonces, aquí es un punto importante para aquellos, digámoslo así, sectores que están implicados como el tema de la construcción, ¿cierto? O el sector de la construcción, incluso las fiducias que también están inmersas dentro de este tipo de proyectos, bueno, pues van a tener un impacto asociado al respecto sobre este tema de la eliminación de las rentas exentas cuando hablamos de viviendas de interés social y también de viviendas de interés prioritario en este caso, ¿no? También vamos a tener la eliminación de las rentas derivadas de la actividad hotelera, que esto claramente ya lo habíamos mencionado anteriormente con el tema de los cambios que había del incremento de la tarifa también, ¿cierto? El incentivo para las empresas de economía naranja y las creaciones literarias de la economía naranja, pues claramente también este tipo o esta reforma que está en proyecto y que cursa en el Congreso, pues claramente también trae lo que es la eliminación o desaparece esa exención que traía la economía naranja para este tipo de empresas, lo que es el incentivo para el desarrollo del campo colombiano, aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales también desaparece, y lo que son ingresos por traducción de autores provenientes de primera edición también desaparece en este sentido. Bueno, muy bien. Aparte claramente de lo que trae la reforma tributaria para personas jurídicas y parte de lo que queremos dar a conocer, obviamente, este proyecto que es importante que tengan en cuenta que es un borrador y que puede sufrir cambios a través del curso de lo que puede hacer de aquí hasta su aprobación, pues trae también un límites a beneficios y estímulos tributarios. Y es que impone un tope de 3 puntos porcentuales sobre la renta líquida ordinaria a los beneficiarios tributarios que se mantengan, como por ejemplo renta exenta, deducciones especiales, descuentos, ingresos no constitutivos de renta. Y esto con el fin de evitar pues abusos en las detracciones por parte de personas jurídicas. ¿A qué hace referencia esto? Claramente lo que está haciendo esta reforma es limitar también este tipo de, digámoslos, de detracciones al impuesto, ¿cierto? En el sentido de que no se realicen más deducciones de las que puedan ser permitidas y se genere una mayor redistribución o carga tributaria en el sentido si tiene mayores utilidades fiscales, digámoslo así. Aquí hay un tema y es importante y es que nos dice la reforma y es que sobre la renta líquida ordinaria. Entonces, ¿qué pasa para aquellos que tienen pérdida fiscal, ¿cierto? Entonces, no va a ser aplicable estos 3 puntos porcentuales, ni tampoco va a ser la renta o las deducciones especiales, los descuentos o los ingresos no constitutivos de renta aplicables para estos sectores o para estas personas jurídicas, perdón, personas jurídicas que tienen este tipo de pérdidas fiscales. Pues claramente habrá que analizarlo, pero en principio podríamos decir que sí.
Ahora, ¿qué nos trae esto? Nos trae entonces que tenemos que hacer una planeación, claramente, ¿cierto? Anticipada para saber hasta qué tope puedo utilizar si yo como persona jurídica, hasta qué tope puedo utilizar de este tipo digamos, de tracciones especiales, ¿cierto? Dentro del impuesto sobre la renta para el caso de aquellas que tengan renta líquida ordinaria. Y para aquellos que tengan una proyección de pérdida, pues va a tener que eliminar este tipo de rentas exentas y descuentos de ingresos no constitutivos de renta. Si son aplicables, claramente, como mencionamos anterior, pues hay una eliminación de los mismos y algunos que habrá que tener en cuenta también para efectos de cómo va a jugar claramente dentro de la planeación ese incremento a nivel del impuesto sobre la renta. ¿Listo? Hablemos ahora, John, un poco de lo que estamos viendo que va a ser el impacto para los inversionistas extranjeros en Colombia y tiene varias aristas, digamos, el proyecto de reforma, no solo en lo que tiene que ver con dividendos, sino con unos conceptos de sede efectiva de administración de la compañía que están cambiando. Cuéntanos de qué se trata, por favor. Perfecto. Bueno, respecto al tema de inversionistas extranjeros, que pues claramente lo vemos dentro de la reforma como mecanismo de lucha contra la evasión, pues aquí hay un tema y es que la definición de sede efectiva de administración pues cambia. ¿Y en qué cambia? Y es que anteriormente nosotros contemplábamos lo que era la sede administrativa o la sede efectiva de administración, ¿cierto? Que lo contemplaba o su definición era que cuando se tomaban las decisiones o que digamos, las sociedades que se encuentran constituidas en el extranjero, ¿cierto? Pueden ser tratadas para efectos tributarios como sociedades que tributan en Colombia. Ahora, la propuesta que tiene la reforma tributaria, que es la que estamos viendo, claramente es que cambia esa connotación, esa definición y elimina todos estos conceptos de alta gerencia y toma de decisiones, ¿cierto? Y las convierte en un lugar donde se administra diariamente la entidad con la finalidad de restringir el cambio de residencia de las personas jurídicas, como bien lo dicen entonces, o como lo están viendo. ¿Qué sucede aquí? Pues que la propuesta del gobierno introduce lo que dentro de su reforma, eh, que una sede de efectiva administración con actividades del día a día, pues se elimina claramente la definición que traía anteriormente, que era lo de la gestión decisiva o las decisiones que se tomaban de alta gerencia, ¿cierto? Y lo que evita claramente es que se mueva la residencia fiscal y tributen en Colombia. ¿Listo? Simplemente cambias la definición como tal y determina que la sede efectiva de la administración, pues, en cambio de su residencia, pues la restringe. ¿Listo? También tiene un tema de dividendos, en temas de inversionistas extranjeros, y es que en los dividendos pasan anteriormente o ahora con la reforma que tenemos del 2021, que es la 2155, pues contemplaba lo que, y anteriores contemplaba que los dividendos eran al 10, tributan al 10%, y ahorita lo que hace el proyecto de reforma es que los incrementa al 20%. Entonces, frente a esto, son cambios bastante importantes porque al final del día lo que definía el SEA, que es la sede de administración de efectiva y los dividendos, pues terminan siendo una carga tributaria para las sociedades extranjeras, ¿no? Y pues poco atractivas en caso tal de que eh, las compañías del exterior pues quieran invertir en Colombia. También trae, para efectos de inversión extranjera, trae un nuevo concepto que es la presencia económica significativa. Y aquí es importante mencionar que es que las personas naturales no residentes o personas jurídicas que tengan una presencia económica significativa en el país, pues serán contribuyentes del impuesto sobre la renta o tributarán por sus rentas, obviamente atribuibles en Colombia, siempre y cuando se cumplan los requisitos, que es lo que vamos a mencionar aquí posterior, y es que cuando mantenga una interacción deliberada y sistemática con usuarios o clientes en Colombia, pues cumpla una de las siguientes condiciones. No es que cumpla las tres, porque no las está condicionando, sino que cumpla una de ellas. Y creo que lo más importante, o la que vemos más importante y relevante bajo este concepto de presencia económica significativa, va a ser que obtenga ingresos brutos de 31.300 VTs, que estamos hablando de 1.306 millones de pesos, ¿cierto? O más durante el año grabable por transacciones que involucren bienes o servicios con personas en Colombia.
Entonces aquí es importante tener en cuenta que muchas de las compañías que tengan o que estén ubicadas en el exterior tengan operaciones de bienes o servicios en Colombia que superan este tope, pues van a estar presencia, van a tener este concepto, o les va a aplicar este concepto de presencia económica significativa y les va a tocar tributar por efectos de las rentas atribuibles. Entonces prácticamente como si tuvieran un establecimiento permanente, diría yo que acompaña este concepto del tema de establecimiento permanente en Colombia. ¿Listo? En ese sentido, es importante que tengan en cuenta si algunas compañías o nosotros que estamos ubicados en Colombia, las sociedades nacionales, y tenemos casas matrices que tienen este tipo de servicios, pues la casa matriz, digámoslo así, un ejemplo, pues va a tener, ¿cierto? eh, que tener en cuenta este tipo de conceptos. ¿Listo? Porque si obtiene ingresos brutos de 31.300 o más durante el año, pues va a tener que tributar en ese sentido. O no solamente miramos los casos matrices, sino independientemente, ¿no? Independientemente de un proveedor que tengamos en el exterior y que supere este tipo de operaciones, pues va a tributar por lo que sea atribuible si supera estos topes o se encuentra dentro de los 31.300 UETs. Otro punto importante que trae este concepto de presencia económica significativa es que utilice un sitio web colombiano o un dominio colombiano. Y entonces aquí estamos hablando de las plataformas tecnológicas también, que también podría aplicarse al punto anterior que les mencionaba, que era como requisito para que tuviera interacción deliberada y sistemática. Aquí también utilizamos, en el segundo punto también habla de lo que es que utilice un sitio web colombiano o un dominio colombiano, entonces nos habla un poco más de este tipo de plataformas tecnológicas. Y el otro punto que se debe tener en cuenta por si cumple alguno de estos tres es que mantenga una interacción o despliegue de mercadeo con 300.000 o más usuarios colombianos durante el año grabable. Entonces, es importante que analicemos claramente o las compañías que están en el exterior analicen muy bien este concepto de presencia económica, ¿cierto? Para efectos de ver si cumplen con uno de ellos, porque les va a tener que ser o se les va a grabar esas rentas atribuibles o que hayan poseído en Colombia o obtenido en Colombia por este tipo de operaciones con bienes o servicios. Bueno, muy bien. Respecto a zonas francas también tiene un cambio a nivel del proyecto de la reforma tributaria importante, y es que deben cumplir con un plan de internacionalización, y este plan básicamente pues, va a ser reglamentado en caso tal de que la reforma tributaria contemple y no tenga cambios respecto a estos puntos, y es que elimina los tratamientos tributarios preferenciales para los precios de los combustibles de zonas frontera en caso de zonas francas, ¿cierto? Y el impuesto de renta también va a sufrir cambios. La tarifa actualmente para zonas francas está entre el 15 y el 20%, ¿cierto? Pero si no tienen este plan lo que contempla esta reforma es que esta tarifa se va a mantener, ¿cierto? Del 20 o del 15%, ya vamos a ver en qué casos, perdón, se va a mantener siempre y cuando cumplan con ese plan de internacionalización y que esté aprobado y cumpla con el umbral mínimo de exportación, que es básicamente ese plan de internacionalización. Y que si no cumple con la cuota de exportación o con este plan de internacionalización, pues va a quedar grabados o van a quedar grabados a la tarifa general de impuestos a la renta, pues que ya conocemos que es del 35%. Existen unas excepciones, obviamente, que trae la reforma o el proyecto de reforma, y es que las zonas francas creadas en 2017 a 2019 en Cúcuta, ¿cierto? El 1 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2019 en Cúcuta, ¿cierto? Pues tenían una tarifa de renta o de tributación del 15%, y que estas claramente se van a mantener siempre y cuando se cumplan los requisitos de contar con más de 80 hectáreas, claramente dentro de su plan, tener más de 40 usuarios y tener un plan de internacionalización aprobado. Entonces, como vemos, el común denominador para efectos de mantener las exenciones o este tipo de tarifas preferenciales, ¿cierto? Es el plan de internacionalización que debemos tener en cuenta para el tema de las zonas francas. En caso tal de que no se llegue a cumplir con este plan de internacionalización, que es el que veo más relevante para efectos de mantener esas tarifas, pues va a tributar al 35% para el caso de las zonas francas.
Hablemos ahora un poco, John, de las medidas propuestas sectoriales, ¿verdad? Ya hemos visto que hay algunos sectores que se van a ver más afectados, como el sector editorial, el sector hotelero, todos los sectores de economía naranja, pero hay además otros sectores que van a sufrir cambios importantes en caso de ser aprobada esta reforma. Comencemos entonces con las rentas del subsuelo, que son lo que tiene que ver con el sector de oil and gas. Cuéntanos un poco de qué se trata la propuesta de esta reforma. Perfecto. Mira, el tema de la propuesta de reforma por este nuevo gobierno trae cambios que son importantes para el sector energético y es el tema de que las regalías no serán deducibles, que ya habíamos hablado inicialmente, ¿cierto? De la depuración del impuesto de renta. Entonces, esto lo que hace es que incrementa su impuesto sobre la renta, obviamente porque incrementa su base de tributación. Es un punto relevante porque no solamente el sector energético que paga las regalías, pues, tienen un gasto, digámoslo así, bastante importante frente a este concepto, sino que también y adicionalmente pues va a gravar lo que son las exportaciones ordinarias en el tema de lo que es el tema del petróleo, ¿no? Y es que, como lo vemos en el segundo punto, el impuesto del 10% de las exportaciones ordinarias sobre la proporción del valor de las exportaciones derivadas en precio internacional que sea superior al umbral. Entonces, si van a hacer una exportación de este tipo de petróleo, que sea carbón, oro, ¿cierto? Pues en este caso van a tributar también por las exportaciones que realicen. Recordemos que anteriormente no tributaban por ese tipo de exportaciones. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta y que va a tener una limitación, claramente, y es que si superan el umbral, porque hay un umbral que claramente está mencionando la reforma tributaria y que posteriormente, si llega a ser aceptado, va a tener una reglamentación, pues va a tener que ser analizada claramente y reglamentada bajo estos aspectos para efectos de todos estos cambios que van a tener. Presenta la reforma tributaria claramente que la tasa efectiva de los impuestos a las exportaciones con precios de hoy respecto al petróleo, el carbón y el oro, pues están sobre el 4,6%, el 7,6% y 7,8% respectivamente. Con estos dos cambios que se van a hacer, que es el tema de exportación y el tema de regalías, claramente la tasa efectiva de tributación para el caso pues, del sector energético va a tener unas incidencias bastante significativas, ¿no? Viene ahora el capítulo de lo que han denominado impuestos saludables, ¿verdad? Que tiene que ver con gravar algunas industrias que están afectadas por los criterios definidos a continuación. John, cuéntanos de qué se trata. Bueno, esto es un tema que ha sido de pronto, es nuevo, claramente es nuevo, pero ha sido un tema que ha sido de bastante controversia y ha salido bastante a nivel de medios de comunicación, ¿no? Y es que esta reforma sí contempló claramente lo que es los impuestos saludables. ¿Y que contempla? Pues claramente estos impuestos saludables, y es que incluye impuestos para las bebidas ultraprocesadas azucaradas, que entre estos encontramos las bebidas gaseosas y los refrescos, lo que tenemos, por ejemplo, como chocolates, helados, postres, etcétera, ¿cierto? Y va a grabarlos a una tarifa, ¿cierto? Dependiendo o en función del contenido de azúcar en gramos por cada 100 mililitros de bebida, en este caso, ¿no? Y también, pues trae como tal lo que es un impuesto o grava lo que son los productos comestibles ultraprocesados, que es lo que conocemos como los embutidos, las papas fritas, lo que conocemos nosotros como los chicharrones, etcétera, ¿cierto? Bizcochos, etcétera. Y propone una tarifa del 10% agregado al valor, ¿cierto? Entonces, esto va a tener claramente un impacto en las industrias manufactureras que se encargan de este tipo de sectores que tienen las bebidas azucaradas y lo que son los comestibles ultraprocesados. Entonces, habrá aquí que, pues, me imagino yo, ¿no? O como recomendaciones, revisar realmente cuál va a ser el impacto. Esto no es un tema que esté aprobado, pero es un proyecto de ley y es muy probable que pueda ser emitido por el Congreso o aprobado por el mismo. ¿Listo? Cambios pueden haber, claro que sí, pueden haber cambios, pueden haber o quitar algunos de los productos, pero todo depende claramente de lo que vaya a quedar como proyecto de ley aprobado respecto a la reforma tributaria. Entonces, estos son como los puntos claves respecto a estas dos industrias. También tenemos lo que es impuestos ambientales, ¿cierto? Como medidas sectoriales.
que son los impuestos a los plásticos de un solo uso. Y es que básicamente lo que nos trae esta reforma, o claramente no ser tan técnicos, es que la venta e importación de los productos plásticos utilizados para envasar, embalar o empacar bienes por una única vez, pues van a tener una tarifa que, pues, si bien es muy mínima, pues termina afectando al contribuyente que claramente se desarrolla dentro de este sector, ¿no? Y pues estos 0.0005 VTs pues equivalen a 1.9 pesos por gramo, que es lo que está hablando. Y amplía la base del impuesto al carbono. Lo que hace es que incluye el carbón térmico y mineral a la base gravable del impuesto al carbono y se excluye el de coquería. Entonces, aquí la tarifa lo que hace es que incrementa gradualmente del 2020, en el año 2000, o el año gravable de 2023 y 2024 va a tener una tarifa del 0% y a partir de 2025 va a tener una gradualidad del 25, el 50, 75%, hasta llegar al 2028 para la tarifa plena que va a ser obviamente del 35%. Trae cambios también para el régimen sustitutivo de renta, de renta simple, que conocemos que es el régimen sustitutivo y aplica para personas naturales y jurídicas. Y aquí lo que hace es que modifica las tarifas del impuesto unificado disminuyendo las tarifas, ¿sí? Para algunos casos. Y se incluye actividades al simple, tales como educación, atención de la salud humana y asistencia social. Habrá que tener en cuenta realmente qué contempla o qué quieren decir con asistencia social. Entonces, eso es un tema que queda en el aire, claramente, porque pues, no sabemos qué atañe a asistencia social, y las contempla dentro de unas tarifas entre el 4.1% y 6.5% sobre los ingresos brutos anuales. ¿Listo? Y también se entendería por no presentar la declaración del simple que no se acompañe del respectivo pago total. Entonces, acordémonos que esto no es digámoslo, una definición nueva frente al tema técnico del pago de impuestos, porque pues esto ya lo contemplaba en el año, por allá en el año 2012 lo contempló lo que fue el CRE y lo que es la retención en la fuente, ¿cierto? A título de renta. Y esto es lo que está contenido por allá en los artículos 580, no quiero ser tan técnico. Y esto lo que está diciendo es que si no hay pago total, pues se va a entender que no va a tener efectos jurídicos y pues va a entrar dentro del concepto de declaraciones que se entienden como no presentadas por allá en su articulito 580. ¿Listo? Esto es un punto importante para tener en cuenta para el tema del régimen simple porque modifica claramente el tema de que tiene que ser pago. Bueno, ahora en su pantalla van a ver un código QR. Quienes deseen agendar una sesión personalizada con nuestros expertos pueden escanear el código QR o hacer clic en el link que les vamos a poner en el chat en este momento. Ingresan sus datos y nos pondremos en contacto con ustedes. Pasamos ahora a la segunda parte de la charla, que como lo anunciamos en un principio, va a tener que ver con el impacto a personas naturales. Es un capítulo grande con muchas aristas y cambios importantes en lo que tiene que ver con las personas que devengan más de 10 millones de pesos aproximadamente. Entonces, vamos a entrar en detalle con las propuestas de esta reforma. John, cuéntanos de qué se trata, por favor. Perfecto. Bueno, si bien la reforma tributaria o el proyecto de reforma tributaria trae consigo bastantes cambios a nivel de las personas jurídicas, a las personas naturales no le es indiferente. Si bien el proyecto, no sé si recuerdan el proyecto por allá del año 2021 que traía una reforma que grababa incluso algunos productos de la canasta familiar e impactaba a la clase media, ¿cierto? Colombiana, en este caso no es la excepción, excepto porque en esa reforma del año 2021 que se contemplaba, pues iba a contemplar el IVA para esas canastas, ¿no? En el tema de lo que es las personas naturales, hay cambios importantes en el tema del tipo de ingreso laboral, capital o no laboral, y es que limita las rentas exentas, ¿sí? Entonces, la reforma tributaria contempla lo que es o el proyecto, contempla lo que es la renta automática exenta. Y en ese caso es que limita
o se mantiene el 25%, pero los límites de las VTs la reducen. Teníamos anteriormente unos límites en renta automática exenta, ¿cierto? De 2.880 VTs que correspondían a 120 millones de pesos. VT proyectada según la ley a lo que va a ser la VT del año 2023. Proyecta que esta va a ser disminuida a 790, es decir, que si anteriormente podíamos llevar como renta exenta hasta 120 millones de pesos, nos lo limita y ahora lo va a llevar a 32.916.000 pesos. Y esto es que reduce el límite de VT para efectos de la renta exenta del 25% que lo aplican automáticamente. Entonces acordémonos que dentro de la apuración tenemos lo que son los ingresos base, los ingresos no constitutivos, tenemos lo que son rentas exentas, digámoslo así, otras rentas exentas, viene el tema de las detracciones o las deducciones y posteriormente contempla que es la renta exenta del 25%. Y esto pues claramente lo está disminuyendo. En detracciones está frente al tema de los aportes a fondos de pensiones y aportes al fomento para la construcción, que pasa el 0% o que está en el 0% del ingreso laboral a 3.800 o 3.800 UET, pues sigue la limitación, ¿no? La salud prepagada pues está en 192 UETs, que son 8 millones de pesos. Esos son como los límites que existen actualmente, ¿cierto? Independientes es hasta el 10% del ingreso laboral o 384 VTs que son anuales, que son 16 millones de pesos, y los intereses de vivienda. Aquí hay un punto importante y es que frente al tema de los intereses de vivienda, pues habrá que ver con este tipo digámoslo, de reducciones a nivel de la renta exenta, y es que nos va a limitar un poco las detracciones o las deducciones a que tiene lugar la persona natural. Y habrá que analizar entonces o hacer una planificación para cada uno, y es que ese 25% que se reduce al 790, pues nos deja un rango muy mínimo para poder jugar con este tipo de deducciones. Deducciones como los aportes a fondos de pensión, la salud prepagada, los dependientes que les mencionaba, y los intereses de vivienda. Entonces es importante que tengan en cuenta ese tipo de planeación tributaria, ¿no? El tope de renta exenta más las detracciones, como venía con la anterior reforma tributaria, pues no debe superar el 40% de los ingresos no constitutivos de renta, ¿cierto? Y tenía una limitación de 5.040 OBTs que representados a la tarifa proyectada en la reforma son 210 millones de pesos, pero la limita con la reforma, con el proyecto de reforma, lo limita a 1.200 VTs, que son 50 millones de pesos. Es decir, el cambio significativamente frente al tema de poder tomar o esas detracciones que incluyen las rentas exentas automáticas y las deducciones, ¿cierto? Y otras rentas exentas, pues van a quedar limitadas a 50.416.000 pesos. Entonces, habrá que hacer lo que les comentaba anteriormente, una planificación tributaria frente al tema de personas naturales, respecto a esta posición claramente, porque pues, el impacto va a ser fuerte en el tema de la reducción de los límites de la OBT, como lo estamos viendo. Esto nos obliga, John, definitivamente a replantearnos todos los aportes que se venían haciendo con miras a obtener beneficios tributarios como personas naturales, ¿verdad? Porque indiferente de todo lo que yo podía venir haciendo de AFP, AFC, dependiente, salud, que todo el mundo trataba de cubrir al máximo los beneficios que existían, pues el tope de 50 millones limita bastante, bastante las posibilidades de obtener este tipo de beneficios. Así que es una invitación también a que hagamos una planeación tributaria personal para que a partir del mes de enero se hagan los ajustes necesarios y no nos excedamos en aportes que no nos van a generar beneficios al final del día. Así es, bien. Posteriormente, pues también contempla lo que es las pensiones, las limitaciones de las exenciones a las pensiones, o la renta exenta más bien, a las pensiones. Y es que las personas que ganan más de 10 millones de pesos mensuales o menos, pues ellas van a seguir tal cual como venía con la reforma anterior o con las reformas anteriores, pero aquellas que superen este tope, pues van a tener claramente que pagar más impuestos. Y esto es dado al tema de la renta exenta o el límite de las UETs que está contemplando este proyecto de reforma. Y es que si bien el límite de la renta exenta para los pensionados
con la reforma o con las reformas anteriores a este proyecto, pues contemplaba 12.000 VTs que eran 500 millones de pesos. Con esta reforma lo que lo reduce es a 1.790 VTs que son 74 millones de pesos. Aquí hay un cambio bastante significativo para el tema de las pensiones y sobre todo para aquellos que ganan más de 10 millones de pesos, pues deben contemplar claramente o que tengan un rango más o menos de ingresos sobre esos 500, que esa limitación que anteriormente tenían esa oportunidad o ese beneficio, pues claramente van a tener que tributar para este año en caso tal de no realizar esa planeación individual que mencionaba Vivian, ¿no? También menciona que para las rentas de trabajo, los cuales proceda costos y gastos deducibles, se toman en un 60%, y esto es un tema que está contemplando la norma o el proyecto de reforma tributaria, ¿cierto? Como costos presuntos, y que superar este tope el contribuyente deberá informarlo expresamente en la declaración. Y esto es para el caso de las rentas de trabajo, ¿no? Como para terminar el tema de lo que es las rentas de personas naturales o los cambios que trae estas rentas exentas, para que tengamos en cuenta. Bueno, muy bien. Respecto al tema de personas naturales frente al tema de dividendos, pues aquí es un punto importante, digámoslo, de los más relevantes que ha tenido la reforma tributaria, no solamente por efectos de cómo impacta a la persona natural que obtiene dividendos, ¿cierto? Sino también por la carga de tributación que va a tener de la sociedad que distribuye estos dividendos a esa persona natural, ¿sí? Y aquí, digámoslo, en palabras menos técnicas, y es que el impuesto de renta ahora, ¿cierto? Como estaba el tema, para efectos de la persona natural que tenía esos dividendos, pues estaba limitada a que si te generaba o eran dividendos menores a 300 VTs que representaban 12 millones, pues tenía una tarifa del 0% y que si superaba esos 300, pues era del 10%, es decir, superaba los 12 millones de pesos. Con la reforma, lo que se contempla es que estos dividendos hagan parte, ¿cierto? Hagan parte de lo que es la tabla general del artículo 241, ¿cierto? Que es la tarifa o más bien la tabla que nos contempla entre los rangos para saber cuál va a ser la base gravable en VT, ¿cierto? Menos algunos, digámoslo así, unas limitaciones y algunos cálculos que debe hacerse, que es lo que vemos en la columna fórmula, ¿cierto? Y se van a incluir estos dividendos como dentro de esa base gravable. Entonces, ¿qué está haciendo? O los cambios que vemos en este sentido es que, por ejemplo, la persona natural que efectivamente va a tributar más o que va a tener ingresos altos a nivel de dividendos, y no solamente dividendos, sino de sus rentas, de más rentas, pues van a ser sumadas con estos dividendos y la base va a ser mayor. Pero aparte de que va a ser mayor, pues va a tener digámoslo, una tarifa progresiva. Y es que dependiendo del rango en que se encuentre, pues va a tener tarifas del 19 hasta el 39%, como lo estamos viendo. Y entonces, si esto es así, aparte de que tiene una tarifa, digámoslo, analizando analógicamente, revisábamos el tema de las sociedades que distribuyen estos dividendos a estas personas, pues tienen una tributación bastante alta, una carga tributaria o, digámoslo, una tasa efectiva tributaria muy alta. En el caso de estas sociedades, ¿por qué? Porque si bien tributan también al 35%, también tiene que hacer la tributación a nivel de este nivel progresivo que tiene, que si vamos del 19 al 39, pues termina siendo una tasa efectiva de tributación más o menos del 60%, que es una tarifa bastante alta para estas compañías. Entonces, a lo que podríamos llegar o contemplar en este sentido es que independientemente de las planificaciones, tiene un impacto bastante fuerte en las personas naturales y en la clase media o las sociedades que se encuentran dentro de estas medianas o pequeñas empresas que tendrá. Y entonces decía o contemplábamos o analizábamos y nos preguntábamos es, ¿qué resulta siendo más beneficioso entonces a hoy con la reforma tributaria? Claramente esto es un proyecto, hay que esperar realmente cómo se pronuncia el Congreso, si está dentro de lo constitucional o si van a haber temas que van a ser inexequibles para efectos constitucionales, ¿cierto? Y que tendrá cambios, pero resulta siendo entonces muchísimo más beneficioso tener o constituir una compañía como persona natural más que como persona jurídica por efectos de esta tasa de efectiva de tributación que termina siendo bastante onerosa por este tipo de cambios. Ahí el Eh, único beneficio, John, que vale la pena resaltar es para dividendos inferiores a 1090 VTs, ¿verdad? Que antes eran, digamos, inferiores a 300, estaban tributando cero,
y en este momento pues sí amplía un poco el rango por pasar al rango de 1090 VTs, es decir, que dividendos aproximadamente hasta 45.400.000, pues tiene una tasa de 0%. Es el único beneficio que tiene para efectos de dividendos de personas naturales. Por encima de esa cifra, pues la tarifa ya es mucho mayor a la anterior. Así es. Respecto a los dividendos en retención en la fuente, claramente, pues como lo mencionábamos anterior, tenía dependiendo de los rangos del OVT, pues era el 0%, el 10%, dependiendo de si superaba el tope. Aquí con la reforma tributaria no va a haber tope, se van a aplicar claramente el 20%, ¿cierto? Van a ser tributados al 20%, una retención del 20% de los dividendos. Y para los no residentes en Colombia pasa del 10% al 20%. Entonces, lo que hace es que incrementa eh, la retención en la fuente para los dividendos en un 20%, que es bastante significativo, adicional a lo que ya pues claramente que si bien esta retención hace parte de la disminución del pago del impuesto, digamos, de la caja en el impuesto de la renta, pues al final del día termina siendo un tema que implica bastante, digámoslo así, trabajo a nivel de la retención por efectos de este incremento del 20%. Respecto a las ganancias ocasionales para personas naturales, lo que son las herencias, donaciones y enajenación de activos, pues sube la tarifa. Ya no es del 10, sino que van a subir las tarifas de ganancias ocasionales bastante. Estamos hablando del 30%, ¿cierto? Que es una tarifa bastante alta en este sentido. Y para el caso de las sociedades, pero para las personas naturales, estas ganancias ocasionales las van a incluir dentro de la base gravable tal cual como lo están incluyendo los dividendos. Entonces, una persona que va a tener dividendos y va a tener ganancias ocasionales en ese mismo año porque quiso vender su vivienda o porque quiso vender algún activo, ¿cierto? Pues, y le generó o obtuvo una herencia o tuvo una donación, pues va a quedar estas ganancias ocasionales también incrementando esta base gravable y que progresivamente pues va a ser una tributación que el máximo va a ser la tarifa del 39% para esta persona natural, incluso más alta, ¿cierto? De lo que tributan las personas jurídicas a nivel de la tarifa general, si lo estamos hablando. Entonces, esta tarifa para estas personas va a ser bastante alta en caso tal de que contemple este tipo de ingresos y que sean altos, ¿no? Entonces, como vemos, lo que se ha hablado en medios de comunicación y lo que han venido hablando el director de la Administración Tributaria es que efectivamente van a redistribuir lo que son las cargas tributarias en las personas que tienen ingresos más altos. Entonces, si nos damos cuenta, las herencias y donaciones o incluso la negación de activos en personas jurídicas va a ser del 30%, que son 20 puntos porcentuales, y la rifa de loterías, pues, incrementa el 20% para las personas naturales y las herencias o las enajenaciones en personas naturales van a ser sometidas a base gravable. Es un punto que es relevante en ese sentido y se pregunta uno entonces por qué las personas jurídicas o las sociedades o entidades del extranjero tributan al 20%, o las personas también tributarían al 20%, ¿sí? Entonces hay como un tema de, ¿será que si hay una igualdad, una equidad en este sentido, o están incentivando al inversionista extranjero o persona natural? ¿Cómo sería entonces para este proyecto de reforma tributaria el que gravemos más a los nacionales y fortalezcamos o favorezcamos más bien a las personas del exterior? Entonces, todavía no estamos muy alejados al final del día respecto a lo que tenemos como plan de reforma tributaria estructural, claramente no lo es. Y el impacto es bastante fuerte frente al tema de las personas naturales, ¿no? Hay otro punto, o más que punto, es como un punto de vista, y es que si bien la reforma tributaria pretende ir alineado con el tema de los países que están bajo la organización cooperativa, que es la OCDE, ¿cierto? De cooperaciones, ¿cierto? Económicas. Em, pues hay países que en comparación con Colombia pues tienen una estructura a nivel económica muchísimo más robusta frente al tema de sus infraestructura de transporte, temas de salud, temas de educación, que claramente Colombia no está en ese nivel, no está a ese nivel de ese tipo de compañías y por eso mismo este tipo de impuestos o comparar a Colombia o llegar a implementar este tipo de impuestos
comparados con estas naciones que tienen ese tipo de infraestructura muchísimo más eficiente, ¿cierto? Pues termina siendo para Colombia un punto, digámoslo, negativo, porque, como lo decía anteriormente, es grava o perjudica claramente lo que es la clase media emergente, ¿sí? Y es, los de ingresos bajos, pues claramente no van a tributar o tributarán muy bajo. Los de ingresos altos, que es la clase media emergente, y los de arriba, pues van a tener un impacto bastante fuerte en este sentido, ¿no? Entonces, esa comparación o que la reforma tributaria, como lo pretendía este nuevo gobierno, pues tiene bastantes aristas o temas que analizar realmente si Colombia está preparada realmente para estos cambios, ¿cierto? Y cómo va a impactar entonces a la clase media, porque realmente lo que estamos viendo es que el impacto va hacia ellos y es muy probable entonces que las compañías o medianas, pues esa carga tributaria que van a tener, o la tasa efectiva, pues termine siendo un punto como vía de extinción de este tipo de personas, ¿no? Entonces ahí el punto clave es realmente analizar muy bien y planificar con anticipación todos los cambios que se vienen. Bien sabemos pues que es un proyecto de reforma, pero es importante tener en cuenta todos estos puntos, ¿no? En Johnny, ganancias ocasionales, como si fuera poco, entonces vienen también unos cambios en las exenciones de ganancia ocasional, ¿verdad? Y los topes están afectando de manera importante los rubros que vamos a ver a continuación. Cuéntanos de qué se trata, por favor. perfecto. Mira, a manera general las ganancias ocasionales a nivel de lo que es personas naturales tienen unos cambios en las exenciones, ¿cierto? Y es que, por ejemplo, o con la reforma que teníamos anteriormente frente al tema del inmueble de vivienda y habitación de propiedad del causante, tenía una limitación de 7.000, o que las primeras 7.700 UTs pues no estaban grabadas bajo ganancia ocasional, ¿no? Y con la reforma lo que hace es que sube ese límite, es decir, que permite que si al momento de la venta, pues las primeras 13.000 VTs pues no van a tributar. Esto es un punto positivo de los demás que pues claramente pueden evidenciar que, por ejemplo, el inmueble diferente a la vivienda de habitación de propiedad del causante tenía una misma limitación de los 7.700, pero la reduce en 6.500, es decir, bajo 1.200 VTs, que lo que hace es que limita o disminuye, reduce estas exenciones, ¿no? Lo mismo en la porción conyugal o herencia o legado, pasan de 3.490 VTs, que son 145 millones, proyectado con la OVT de la reforma que es a 2023, y la reduce a 3.250. Y el punto que diría yo que es importante o relevante es la utilidad en la venta de casa o apartamento, ¿cierto? Que es diferente claramente a las primeras subetes del inmueble de vivienda. Y es que la utilidad que se genere en la venta de esa casa o apartamento, pues anteriormente o con las reformas actuales contemplaba un límite de 7.500 subetes, que eran 312.500.000, y con la reforma o el proyecto de reforma lo que hace es que le disminuye a 3.000 VTs, es decir, les reduce prácticamente 175 millones de pesos este límite en la utilidad. Entonces, muy probable que los inmuebles, y esto es un tema y resalto lo que mencionaba Vivian, el tema de hacer la planificación anticipada individual, ¿cierto? En el tema de que van a haber inmuebles que claramente superan estos topes en utilidad, porque si tenemos, por ejemplo, un inmueble que compramos hace unos 10 años, un ejemplo, en 100 millones de pesos, y lo vamos a vender hoy en día por las valorizaciones, las plusvalías que haya tenido, etcétera, ¿cierto? Se van a vender en 400 millones, pues 300 millones ya claramente supera ese tope, y esa utilidad pues va a tributar a las ganancias ocasionales, ¿no? Ahora, claramente también hay que tener en cuenta aquellas personas naturales que tienen su contabilidad y que tienen este tipo de depreciaciones a nivel de los activos que van a vender, porque pues hay un tema ahí de indicar en este momento, y es el tema de la recuperación de las deducciones, ¿no? Claramente también para las personas jurídicas, que la recuperación de deducciones por depreciación que contempla la norma ya hace bastante tiempo. Respecto también a las personas naturales, hay un tema importante y es el impuesto al patrimonio. Y es que el impuesto al patrimonio, como lo plantea el proyecto de reforma tributaria, va a ser permanente. Ya no es temporal como lo contemplaba la reforma tributaria del año 2021, ¿cierto? Y las anteriores, sino que ya va a ser permanente, por lo que se puede entender bajo ese nuevo proyecto de ley.
y es que el impuesto al patrimonio se causa el 1 de enero de cada año, esto no es nuevo, no es una novedad, pero empieza a partir de patrimonios de 72.000 VTs. Acordemos que para la reforma tributaria anterior contemplábamos una base superior a o igual o superior a 5.000 millones de pesos, ¿cierto? En ese momento lo que hace es que reduce el límite y lo trata a 72.000 VTs, ¿sí? Y en este caso, la exclusión también hace parte de las primeras 12.000 VTs para efectos del patrimonio, y es que lo limita a 500 millones de pesos de la vivienda de habitación del contribuyente. Entonces, dentro del impuesto al patrimonio, cuando estemos realizando el cálculo, que superemos claramente los 3.000 millones de pesos, vamos a tener una exclusión de las primeras 12.000 VTs siempre y cuando sea la vivienda de habitación del contribuyente que está sujeto al impuesto al patrimonio. Es decir, que va a tributar sobre una base de 2.500, un ejemplo, ¿cierto? Grabada a personas naturales en el caso de ser no residentes, se grabaría por el patrimonio poseído en el país. También graba las sociedades y entidades no residentes que posean bienes en el país como inmuebles, yates, botes, etc. ¿Sí? Sociedades no residentes no estarán grabadas sobre las acciones, cuentas por cobrar e inversiones en portafolio que posean en Colombia, ni tampoco serán contribuyentes respecto de los contratos de arrendamiento financiero que suscriban con residentes en Colombia. Esto es un punto que es importante. Ahora bien, tenemos la tabla a nivel de los rangos de cómo van a tributar o cuál va a ser la tarifa marginal a tributar en el tramo del impuesto al patrimonio. Que ahí tenemos un error a nivel de las diapositivas que me habla de ganancias ocasionales, pero bien. Y entonces tenemos los rangos que de 0 a 72.000 UTs, pues va a ser una tarifa del 0%, es decir, no va a tributar sobre el impuesto a patrimonio. Tenemos el rango de que si supera las 72.000 UTs hasta los 122.000 UTs, que son 5.083 millones, pues va a tributar al 0.5%, aplicando claramente la fórmula que es coger la base gravable en UET menos las 73.000, aquí sería 72.000 UTs. Aquí hay un tema y es importante, y es que en el proyecto que habla que son el proyecto, se me olvidó el nombre, disculpa. Bueno, está el proyecto de ley y está la parte de las excepciones, ¿cierto? Entonces, en este sentido, hay una diferencia de 1.000 VTs, que son los 73.000 VTs, o las 72.000 VTs. Aquí nos estamos yendo nosotros con las 72.000 VTs del proyecto de ley, ¿no? De lo que está contemplando. La exposición de motivos, qué pena, se me olvidó el nombre. Entonces, en la exposición de motivos teníamos 73.000 VTs, o teníamos 73.000 VTs para el caso del impuesto al patrimonio, pero en el proyecto contempla lo que es 72.000 VTs. Entonces, el impuesto va a ser base gravable en VT menos las 72.000 VTs por el 0.5%, siempre y cuando estemos dentro de ese rango, y si supera el rango de los 5.000 millones en adelante, pues va a ser una tarifa del 1%, también aplicando el tema del impuesto que está ahí formulado dentro del proyecto de ley. ¿Qué es importante mencionar acá? Y es que se modifica la valoración de las acciones de costo histórico a valor intrínseco. Y entonces la pregunta, o más bien se cuestiona a uno frente al tema de qué quiere o qué busca el gobierno entrante frente al tema del valor intrínseco, si sabemos que el valor intrínseco es el patrimonio líquido, en pocas palabras, ¿cierto? Que son activos menos deudas, dividido sobre el número de acciones en circulación. Realmente lo que quiere el proyecto de reforma es la redistribución o como lo mencionaban ellos en la exposición de motivos, es realmente buscan el tema de la capacidad de pago. No sé si el valor intrínseco realmente tenga que ver con la capacidad de pago o el costo o el costo histórico sea la opción más clara para poder identificar realmente si tiene o no el contribuyente capacidad de pago, en este caso del impuesto al patrimonio, ¿no? Entonces, recordemos que el valor intrínseco también se utiliza mucho para el tema de las valoraciones a futuro de este tipo de acciones que poseemos. Entonces, ¿será cierto que yo con un valor intrínseco voy a identificar la capacidad de pago del contribuyente a nivel del patrimonio? O la fórmula más exacta sería con el costo histórico. Esto es un tema que entrará en análisis. Habrá que ver cuáles son digamos,
los cambios o más bien las observaciones que van a hacer nuestros honorables congresistas frente a este tema, pero también incluye este tema del patrimonial, el valor patrimonial de las participaciones en fundaciones de interés privado, trusts, seguros de componente, ¿cierto? Frente al tema del patrimonio o que corresponderá al patrimonio neto subyacente. Habla que el beneficiario final que tiene la obligación de declarar estos activos en su declaración del impuesto al patrimonio, es claramente esto, pues, es importante que lo tengan en cuenta y acordémonos que estamos a portas, ¿cierto?, del tema del registro único de beneficiarios en vencimiento, ¿no? Y también habla que el ajuste del patrimonio ahora es sancionable. Entonces, esto es un punto importante y es porque anteriormente, si era informativo, ahora los cambios que van a haber al patrimonio van a ser sancionables. Entonces, es importante que tengamos en cuenta estos puntos. Hablemos ahora, John, de las otras medidas que se están proponiendo en esta reforma, en las que hay un poco de todo, ¿verdad? Las hemos clasificado como otros porque hay de todo un poco. Cuéntanos de qué se trata. Vale, mira, dentro de estos otros puntos claves que trae el proyecto de ley o que traemos nosotros como que son importantes o relevantes, trae lo que establece la posibilidad de determinar oficialmente por parte de la DIAN la facturación del impuesto en IVA e impuestos nacionales al consumo. Entonces, básicamente lo que hace aquí es que extiende esa oportunidad de que la administración nos envíe la factura del impuesto de renta y lo extiende a los impuestos de IVA e impuestos nacionales al consumo. Y este, pues es un punto importante porque al final del día, entonces, va a tener muchísimo más control la administración tributaria frente a las operaciones que van a realizar, ¿cierto? Las compañías que estén sujetas al IVA de Impuesto Nacional al Consumo. Entonces, esto va a ser reglamentado claramente si llegase a ser aprobado por el Congreso, ¿cierto? Y se ha aprobado este proyecto y contemple este punto, ¿no? Entonces, le establece y le otorga a la administración tributaria la facturación de estos impuestos. Adicionalmente, tiene un tema de ingresos en especie, que es que constituyen pagos en especie y deberán reportarse como ingreso a favor del beneficiario, los pagos que se hagan a terceras personas por la prestación de servicios o adquisición. Entonces, acordémonos que no va a ser ya estos pagos en especie atribuibles al tercero, sino a quien realmente va a pertenecer el pago, ¿no? Y no serán deducibles como costo o gasto los bienes y servicios gratuitos o sobre los cuales no se determina su valor frente al tema de ingresos en especie. Adicional, habla que las instituciones agentes de retención en la fuente del GMF estaría en la obligación de adoptar un sistema de control que permita la verificación, control y retención del gravamen de forma que se permita aplicar la exención de las 350 OVTs mensuales en las cuentas de ahorros, depósitos electrónicos, las tarjetas de pago. Entonces, lo que nos está diciendo este proyecto de ley es que básicamente las entidades, digamos aquí las entidades financieras, que son las que más realizan, o aquellos que realizan actividades financieras, que son las que hacen este tipo de retención del GMF, pues están obligadas a implementar ese sistema de control, ¿sí? Para poder identificar realmente y evitar digamos, el que no se practique esa retención, ¿no? Elimina los días sin IVA, claramente. Con la reforma del 2021, pues va el día sin IVA, pero posteriormente ya los días sin IVA no surgen. Va, hay que esperar si aplica para el periodo, obviamente, que viene posterior a que la reforma tributaria, pues, salga en firme, ¿no? O que sea sancionada como tal por el Congreso de la República. Entonces habría que mirar si también elimina el día sin IVA que está posterior, que si mal no estoy, está en diciembre, y es importante tenerlo en cuenta. Otro punto que tiene o que trae a cotación y es que incluyen a los contribuyentes de regímenes sustitutivos de renta como obligados a declaración anual de activos en el exterior. Y recordemos que anteriormente de este proyecto de ley contemplaba era aquellos contribuyentes que sean contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, ¿no? Y que tuvieran claramente activos en el exterior, entonces tenían esta obligación frente a unos topes, pero en este caso ya los incluye los regímenes sustitutivos, que aquí incluimos lo que son los régimen simple de tributación, ¿no?
También en el tema de IVA en la importación de bienes, que esto lo traía la reforma del año 2021, que es la ley 2155, habla que el IVA en la importación de bienes sujeto de tráfico postal, envíos urgentes o envíos de entrega rápida, cuyo valor no excede de $200 y sean originarios. Esto es importante, de países con los cuales Colombia ha suscrito un TLC, el cual se expresa el no cobro de este impuesto, pues tendrán exención o una exclusión de este IVA, ¿cierto? Siempre y cuando sean originarios. Esto no es que sean, como lo decía anteriormente, es que sean remitidos de ese país con el cual tengamos un TLC. No, es donde se fabrican. Ahora cambia ese sean originarios, es del origen de ese producto, ¿cierto? O más bien de esos bienes sujetos de tráfico postal. Entonces, si Colombia tiene un tratado de libre comercio firmado con un país que realmente esté fabricando este producto objeto de tráfico postal o envíos urgentes, pues va a tener esta exclusión. Si no, si simplemente es un tema de comercialización, es un país que tiene un TLC, pero lo adquirió de otro país con el que Colombia no tiene el TLC, pues ahí sí van a estar grabados. Entonces es un punto que no sé cómo va a ser controlado, pero en efecto debe tener las compañías en el radar estos puntos, ¿no? Y habla que se concedería facultades extraordinarias al presidente de la República por el término de 6 meses para modificar el sistema de carrera y la regulación y gestión del talento humano de la DIAN. Entonces, como quien dice, el presidente de la República puede entrar a gestionar lo que es el talento humano y decidir si realmente hay cambios o no dentro del personal. Habrá que revisar realmente a qué se refiere esto, pero eh, son los puntos adicionales que trae la reforma tributaria eh, o el proyecto de reforma tributaria que claramente eh, vemos que tiene un impacto importante en las personas naturales y sobre todo el tema de lo que es la clase media emergente, ¿no? Las clases altas claramente vienen, o como bien han venido, o las de mayores ingresos, vienen tributando y tributan sobre sus utilidades que generan, sean altas o bajas. La clase media que es emergente, que está constituyendo empresa, o personas naturales que están generando su negocio, pues habrá que analizar muy bien y planificar realmente si este proyecto de ley los beneficia o no los beneficia, claramente, y tengan en cuenta el tema de la tarifa progresiva que va a tener este tipo de impuestos sobre la renta, grabando los dividendos y grabando incluso las ganancias ocasionales dentro de la base, ¿cierto? Y pues las personas jurídicas, las de mayor impacto, pues claramente son las del sector energético, como lo menciona este proyecto de ley, y algunas del sector manufacturero, como ya los vimos, que son los que son productores, o más bien los que tienen comestibles y lo que son bebidas gaseosas o azucaradas, entre otros, ¿no? Entonces, este proyecto de reforma, si bien es un proyecto y está en curso ante el Congreso, pueden surgir observaciones o pueden surgir modificaciones que puedan ser a la luz de la Constitución, pues puedan ser cambios significativos, como por ejemplo lo que les mencionaba, el tema de por qué los residentes o sociedades o entidades van a tributar por debajo de lo que va a tributar una persona nacional. Entonces, hablamos de equidad, hablamos de igualdad. Habría que revisarlo. Hay puntos importantes ahí y que la economía en Colombia, pues la infraestructura a nivel digámoslo, de salud, de educación, pues aún falta trabajo, aún falta trabajo. Hay que ver las demás reformas, cómo va a ser la implicación, pero son puntos importantes que debemos tener en cuenta en el caso tal de que esta reforma sea aceptada, ¿no? Bueno, John, pues muchas gracias y vamos a pasar ahora a dar respuesta a varias de las preguntas que tenemos en el chat. Te voy a ir dando paso una a una. Hay una pregunta relacionada con si va a haber alguna límite a las exportaciones desde zonas francas con las medidas propuestas. Límites a zonas francas. No, el tema de zonas francas, pues más que la limitación, es que cumplan con un mínimo de exportación, ¿no? No hay una limitación frente al tema de esas exportaciones, excepto claramente por el tema de lo que es el sector energético, como lo vimos, si van a tener el tema de la exportación del petróleo, lo que es el oro y lo que va a tener el carbón, pues sí va a tener esas exportaciones, pero no van a haber limitaciones. En ese caso, en el caso de lo que les estoy comentando del sector energético, es que el impuesto del 10% a las exportaciones ordinarias
pues sea derivada de un análisis de un precio internacional, como lo vimos, si van a tener el tema de la exportación del petróleo, lo que es el oro y lo que va a tener el carbón, pues sí va a tener esas exportaciones, pero no van a haber limitaciones. En ese caso, en el caso de lo que les estoy comentando del sector energético, es que el impuesto del 10% de las exportaciones ordinarias pues sea derivada de un análisis de un precio internacional superior al umbral y que si superamos pues claramente estos umbrales pues se va a tener que tributar, pero no hay limitaciones de las exportaciones en zonas francas. ¿Listo? Perfecto. Siguiente pregunta. ¿En los salarios integrales mínimos que tienen el componente prestacional se tomaría como ingreso todo? Discúlpame, no te escuché bien. En los salarios integrales mínimos que tienen el componente prestacional, ¿se tomaría como ingreso todo? No, 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 no. Acordemos que el tema del factor prestacional no hace parte del ingreso tributario, ¿no? Es un tema que no tiene nada que ver con el tema del ingreso. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Los ingresos por contratos de prestación de servicios presentan algún cambio en el pago de impuestos? Discúlpame. ¿Los ingresos por contratos de prestación de servicios presentan algún cambio en el pago de impuestos? Los contratos por prestación de servicios, sí, efectivamente, contemplan, dentro del proyecto de reforma tributaria, hay una contemplación de que ya no va a existir esa regla de que tengan dos o más empleados. Entonces, van a tener esa regla abolida, digámoslo así, lo van a eliminar y van a poder aplicar las rentas de trabajo. Entonces, el 25% de estas limitaciones que tiene a nivel de personas naturales en temas de renta laborales, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de rentas de trabajo, se elimina efectivamente el que tengan dos o más personas. ¿Listo? Perfecto. ¿Los dividendos de las utilidades retenidas aplican este porcentaje de retención? Recordemos que esto es una reforma tributaria que va a ser aplicable a partir del año 2023. Habrá que ver cuál va a ser su reglamentación. No obstante, aquellas que están retenidas y sea de años anteriores, pues habrá una aplicabilidad frente a la reglamentación de esos años, ¿no? Las normas tributarias no son retroactivas. ¿El pago de retención en la fuente en dividendos es adicional al impuesto al dividendo? Es decir, se podría decir que es el 20% de retención más el 39% del impuesto. Claro, acordémonos que quién es el que va a tributar el ingreso, o más bien frente al impuesto de renta, va a ser la persona natural, ¿no? O el beneficiario final. Y en este caso la retención en la fuente le va a ser es quien realiza el pago. Acordemos que en Colombia la retención en la fuente es quien realiza el pago o el abono en cuenta. Bueno, esta pregunta es más para Camila. Nos preguntan si van a quedar las memorias de esta conferencia. Camila, es importante informarle a la gente dónde van a quedar disponibles. Ya les dejamos en el chat el link de nuestro canal de YouTube donde están colgados todos nuestros webinars. Sin embargo, a los que se registraron y asistieron a este evento, les estaremos enviando un mailing de agradecimiento con la presentación y el link para que vayan directamente a la grabación. Adicional, les estamos dejando en este momento un link para que evalúen su experiencia en el evento. Les agradecemos su respuesta para poder mejorar nuestros próximos webinars. Bueno, continuemos con las preguntas, John. ¿Cómo quedan las donaciones hechas por personas naturales? ¿Les aplica el tope de los 3 puntos porcentuales? Entonces, limitaciones, donaciones, acordemos que las donaciones van a nivel de descuento tributario y habrá que, bueno, algunas que son de descuento tributario y hay una en especial que van a ser tratadas como deducción, ¿no? Entonces, aquellas que van como descuento tributario efectivamente van a tener que estar limitadas al 3%. Siguiente pregunta. ¿Cómo sería la vigencia del artículo 126 que se refiere a pagos hechos antes de que se apruebe la reforma y pagos hechos en el 2022 pero después de aprobada la reforma? ¿Cómo van a quedar el artículo 126? Sí. ¿Cómo va a quedar el artículo 126? Uy, me perdí porque no sé a qué hace referencia, si el tema de la exención de las 3.800 VTs o no entendí la pregunta. Si la persona que hizo la pregunta nos puede explicar un poco, con mucho gusto profundizamos. Una inquietud en el tema de las sucesiones, donaciones voluntarias, fiducias civiles, cómo opera la reforma tributaria de ser aprobada?
Bueno, en las sociedades y sociedades civiles, ¿cómo opera la reforma tributaria? Bueno, habría que tener en cuenta entonces el tema de los beneficiarios finales en estos casos, ¿no? Y el impuesto claramente recae sobre la persona. Acordemos que hay algunos casos en las fiducias que no son personas o no tienen personería jurídica, ¿no? Entonces, en ese sentido, habría que revisar sobre quién recae y a quién o sobre quién puede hacer las respectivas retenciones en caso tal de esas distribuciones, ¿no? Eso es importante. O los pagos, digámoslo en ese sentido. Otra pregunta que creo que ya la respondimos, preguntan si referente a los dividendos que se repartan de utilidades retenidas del año 2016 hacia atrás quedan grabadas de acuerdo a esta reforma. Pues John ya fue claro en decir que las reformas no son retroactivas, es de aquí en adelante. Dividendos que fueron originados en años anteriores están regidos por la legislación que en su momento estaba vigente. Entonces ahí hay que hacer una reconstrucción hacia atrás. Claro, hay un tema y es que no hay un régimen de transición en temas de dividendos como si lo contempló, por ejemplo, la reforma del año 2018 o 2016. Entonces, frente a un tema de régimen de transición, vamos a aplicar las normas anteriores entonces. Hay un tema ahí, es importante tener en cuenta que esta reforma, este proyecto, pues en temas de estabilidad jurídica hay algunos puntos que son claves que hay que analizar y saber si realmente la aplicabilidad viene o no viene. Siguiente pregunta, ¿las cédulas de renta continúan o son eliminadas? Las cédulas de renta continúan, lo que pasa es que hay un proyecto dentro del informe de exposición de motivos donde van a cambiar, digámoslo, ese tipo de cédulas de cómo va a quedar distribuido, pero siguen las cédulas. Hay unas cédulas de rentas laborales, hay una cédula de pensiones, hay una cédula de dividendos, hay una cédula de las que ya tenemos actualmente. Van a ver, contemplan dentro de la propuesta algún cambio, donde van incluso a modificar las rentas exentas y las detracciones, entonces ahí hay que ver si realmente se va a contemplar, pero dentro del proyecto de reforma o que se presentó, no, aún no hay cambio en ese sentido. El único cambio es el tema de que el ingreso base de los dividendos para personas naturales van a quedar. ¿Hay alguna posibilidad de que los dividendos sean doblemente grabados por la sociedad generadora y por la sociedad receptora? No, no hay una doble posibilidad. En ese caso, grabar dos veces sobre un mismo ingreso, pues es inconstitucional en ese sentido, pero el tema sería más bien es si la persona que me va a pagar los dividendos me va a hacer una retención, sí, si yo los voy a poder utilizar en la renta, sí, más que una renta doble, o más bien una posibilidad de los dividendos sean doblemente grabados. No va a pasar. Siguiente pregunta, ¿con la reforma no cambia el universo de personas naturales que vienen declarando, correcto? 50 millones en consignaciones, ingresos, consumos de tarjetas de crédito. Entiendo yo que tiene que ver con los montos a partir de los cuales deben declarar. No, para nada, no tiene nada que ver con el tema de los montos. Los montos ya están designados para este año y posteriormente el otro año van a subir de acuerdo a los juguetes, pero no van a cambiar los montos. No hay cambios significativos en ese sentido. Y la última pregunta, ¿existe algún cambio significativo para persona natural comerciante? El cambio significativo claramente es el tema de si tienen, por ejemplo, ganancias ocasionales, se van a tener que incluir a la base gravable, ¿cierto? Y el tema de si tienen algunos dividendos, si tienen alguna inversión en otro lado, pues va a incluirse dentro de la base gravable. En ese sentido ya no va a aplicar las tarifas que aplicaban anteriormente en dividendos, que era el 0 al 10, sino que hacen parte de su base gravable. Esos son los cambios más significativos en personas y claramente patrimonio, ¿no? Hay que tener en cuenta el tema de personas naturales, si tienen, son comerciantes y tienen un patrimonio alto, pues habrá que tributar en ese sentido. Perfecto. Dije que era la última, pero siguen apareciendo más preguntas. Entonces te sigo diciendo. Si al contribuyente le compraron un inmueble por parte del IDU, pues pasa por una obra por allí, este ingreso sería tratado como ganancia ocasional. Eso se llama expropiar. Bueno, pues que se llame expropiar, ¿no? ¿Quién se lo está comprando? El IDU, ¿no? IDU. Sí, claramente es una entidad del Estado, entonces habrá que analizar realmente si entra ganancia ocasional o no. Esto está pasando mucho con el tema de las compras de las viviendas, por ejemplo, cuando está de la construcción ahorita del metro. Y a las personas le compran, incluso hay unas personas que tributan en este sentido, ¿cierto? Y se trata como ganancia ocasional en su momento. Posteriormente a esto, pues
Habrá que revisar si se trata como ganancia ocasional y se incluye dentro de la base gravable, ¿no? Pero hay que revisar muy bien con el idioma, porque es un tema del Estado y entiendo que hay algunas que están exentas, algunas partes. Habría que mirar el caso específico. Sí, correcto. Acá yo te voy a leer que asumo que todo esto es una sola persona, pero vamos a ver. En el tema de régimen cambiario, canalización de divisas, reintegro, ¿qué es más beneficioso, ser persona natural o jurídica cuando se tiene empresa? Es un tema que está por fuera de lo que estamos hablando de reforma tributaria, Eh, pero dicen que es más beneficioso ser persona natural o jurídica cuando se tiene empresa. Uy, Hay que mirar el caso es muy específico, ¿no? subjetivo. Sí, realmente es muy subjetivo. No que usted sea difícil, es muy subjetivo realmente porque hay que revisar o analizar realmente qué tiene la empresa o cómo quiere constituirse o qué tiene esa persona natural para saber si es más beneficioso saber si es persona natural o constituirse como persona natural o jurídica. ¿Sí? Y ya las que están constituidas, pues habrá que analizar así, digamos, una proyección realmente de los cambios que trae esta reforma tributaria y qué termina siendo más beneficioso, ¿no? Lo que yo decía anteriormente frente al tema de que resulta siendo un poco más gravoso para el tema de la clase media emergente, es porque en efecto las sociedades que están dentro de estos rangos terminan tributando al 35% más la tarifa progresiva que va del 0 o del 19 que lograba hasta el 39%. Entonces termina siendo una tasa efectiva de tributación bastante alta que hablaba más o menos sobre el 60%, mientras que la tarifa más alta en persona natural termina siendo el 39%. Entonces dice uno, termina siendo más factible manejarlo a nivel de persona natural, pero esto depende del caso y de las personas o cómo tengan obviamente su organización o más bien cuál sería su plan de negocio. Para el cálculo del tributo, a ver, vamos a ver. Para el cálculo del tributo se aplica el artículo 241 a los dividendos y ganancias ocasionales de manera individual o se consolidan estas rentas con las demás rentas para llevarlo posteriormente a la tabla del 241. Se consolidan, se consolidan. Perfecto. Bueno, ahora sí ya no tenemos más preguntas. Tenemos Les que ir a hacer una agradecemos a general. todos su participación. Eh, Esperamos que haya sido de utilidad esta sesión que hemos tenido en el día de hoy. Vamos a tener nosotros más sesiones, no solamente de reforma tributaria, sino de todas las demás reformas que se presenten. Así que estaremos compartiendo con ustedes las invitaciones. Ya ha quedado en el chat el link del canal de YouTube donde queda todo y adicionalmente, como les informó Camila, van a recibir vía correo las memorias del evento y una vez tengamos la reforma tributaria definitiva, pues obviamente que la comentaremos y analizaremos mucho más en detalle. Gracias a todos por su participación y que tengan un muy buen día. Gracias para todos. Camila, Lidia, muchas gracias. Y posteriormente estaremos emitiendo análisis más profundos a nivel de los cambios que pueda tener este proyecto de ley de reforma tributaria. ¿Listo? Muchas gracias para todos. Buen día.